Pero ahora vamos a dar paso, antes de conversar con Andrés, que lo retenemos un poquito en línea, con Gonzalo Norberto. Gonzalo Norberto, también amigo de la casa, es psiquiatra, infanto juvenil, matrícula 118357, y ahí te veo, Gonzalo, que estás conectado con nosotros. ¿Cómo te va? Buenas tardes, ¿me escuchás bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Un gusto estar con ustedes de vuelta. ¿Cómo andan? Bueno, igualmente. Bueno, bien, todo en orden. Realmente a veces los temas que nos convocan son sumamente interesantes y en muchos casos también parte de ese interés radica en la preocupación que nos genera y la necesidad de hablarlos, ¿no? Eh, lo que pasó con una niña que tiene que ver con lo más grave que le puede pasar a un chico, a una persona en general, que tiene que ver con quitarse la vida en función de lo que pasa muchas veces con las redes sociales, ¿no? Y con los Sí. impactos que hay y que tienen, sobre todo en los más chicos, ¿no? Que están formándose y que tienen quizás mucha más permeabilidad para con los contenidos que se difunden allí, bueno, realmente llaman la atención. Hay varios casos, no es una novedad, pero me parece muy interesante comentarlo, sobre todo hablarlo con alguien que está en materia de salud mental, muy autorizado para hablar esto y en particular también para relacionarlo con el tema que tanto nos apasiona y nos gusta, y también nos debe preocupar, que tiene que ver con las nuevas tecnologías, ¿no? Que siempre relacionamos esto en las charlas con vos, todo lo que tiene que ver con la salud mental y las nuevas tecnologías, las redes, el contenido. Bueno, ¿qué más podemos decir que no se haya dicho, Gonzalo? Así es, Pablo. Bueno, primero entender por qué pasa esto, ¿no? O sea, estadísticamente estamos viviendo desde los datos del 2019 números alarmantes que ya lo hemos comentado, que entre los 10 años y los 44 años Sí. el suicidio está como causa de muerte en los tres primeros puestos. Entre tercero y segundo puesto sigue siendo el primero en carreteras, ¿no? Todo esto depende de dónde se gire uno, si vamos a un lugar en guerra, hay todavía lástima, por lástima, pero no es lo más habitual en el mundo hoy en día. Entonces toma mucha más relevancia situaciones de homicidio, pero el suicidio en edades jóvenes y tiempo perdido de vida es altísimo. Y por supuesto, los adultos y las generaciones más cercanas a los 60, 70 años, que todavía, bueno, hay presidentes por todos lados, No, sí, sí. cercanos a esas edades y personas en actividad con poder de decisión y toma de políticas, están muy alejados, no solamente de la población, ¿no? y de los problemas reales, del mundo real, Sí. sino que están muy alejados la, de las problemáticas y cómo se expresan las problemáticas. Entonces, hoy las personas, los chicos de 10 años hasta los 20 y pico, 30, tienen una vida en redes sociales que nosotros desconocíamos cuando éramos pequeños, ¿no? El acceso a un Sí. celular hace más de 10 años que se da alrededor de los 12 años como en forma estipulada antes. Entonces hay una distancia muy grande en poder entender qué está pasando. Entonces, Sí, aparte bueno, como... también pasamos por algo muy especial y que afectó a esas generaciones que hoy tienen esos años que estás describiendo vos más o menos, que es la pandemia, ¿no? Cómo Claro, afectó a los menores de edad la pandemia, a todos de manera distinta, ¿no? Estamos hablando de los menores, pero en un grado que quizás todavía sea muy difícil de dimensionar. Y quiero rescatar algo que vos dijiste también cuando hablabas de los dirigentes de más de 50, de 60 años, que en realidad son los que tienen el destino de las políticas públicas de todos los ciudadanos, incluidos los menores, por supuesto, y sin embargo es cierto lo que vos decís, ¿no? Como en esas mentes de legisladores, intendentes, gobernadores, presidentes de distintas naciones, bueno, no está esta dimensión encarnada, esa diferencia de edad. Estamos todos como viviendo un momento muy revolucionario y es hasta un poco entendible que esto pase, ¿no? Pero bueno, no sé si tomamos dimensión de lo grave que significa todo esto que estás
que estamos comentando, cuando sobre todo a la vista está que termina cobrándose vidas, ¿no? Vía el suicidio, por Claro. ejemplo. Claro, y lo importante es cómo prevenir, porque es muy difícil prevenir. Mirá que se Sí, aplican políticas, se busca desde la Organización Mundial de la Salud y la OPS, recién hace un ratito terminé un webinar y es muy, se remarca mucho el tema del suicidio en las edades jóvenes, porque es un problema futuro, son edades perdidas que no vamos a tener en nuestro futuro. Y eso, y más allá que de destrozar vidas familiares, y qué difícil que es de salir de eso. Bueno, hay una oportunidad sobre esto en el uso de las redes sociales y es excelente que se esté utilizando. Vos sabés que cuando fue la pandemia, en su momento, en Estados Unidos no utilizó lo que es el seguimiento, el traqueo de casos y en tiempo directo, como sí hicieron otros países, que fue Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, en realidad, y otros países. En Brasil también un poco con el dengue, se dice que es el traqueo de dónde están los casos, porque eso es meterte en la localización de la persona y sin revelar datos, de alguna manera también estás diciendo que ahí hay una persona con COVID. Se utilizó en muchos países muy efectivamente para poder prevenir. Pero Estados sí, Unidos dijo que no iba, y en ese momento Fernández replicó que no iba a violar la tercera enmienda, que no iba a entrar en la con la individualidad de las privacidad. personas. Bueno, gracias a Dios, en estas circunstancias se puede hacer esa excepción y se está haciendo, de tal forma Ujú. que las redes sociales que tienen un poder predictivo de conductas suicidas arriba del 80%, es altísimo incluso hasta para las escalas que utilizamos nosotros en consultorio o en la consulta de emergencia. Y que puedan activar un protocolo que sea internacional, que involucre a las oficinas de Roblox, en este caso, que es el caso que nos compete, ¿no? Que esas oficinas puedan comunicarse con las oficinas gubernamentales acá de lo que es delitos informáticos, seguridad informática y defensa de la niñez, para que se puedan implementar Mm, acciones conjuntas y poder llegar a la niña, en este caso en problema, es excelente, porque en esos lugares, en las redes, es donde se implementará. Hay un montón de cajas negras en el medio, ¿no? ¿Cómo son los algoritmos que detectan? Bueno, en las redes hechas no se saben, sí hay desarrollos en España muy interesantes, por ejemplo, a través de textos, redes, imágenes, conductas y hábitos, pero vos tenés que dejar que te accedan estos datos, te lo tienen que informar. Se hace sin informarte, se hace ujú. siempre y no te dicen nada y solamente activan los datos para ser visibilizados cuando se detecta una situación de riesgo. Obviamente los datos y la privacidad de las personas es un tema en juego en esto, pero vemos la importancia que tiene. Ahora, atrás de esa puntita de iceberg quizás hay un montón de cosas maliciosas para los cuales se utilizan estos datos. No nos es ajeno influir en opinión, Por supuesto. en decisiones políticas. Hemos visto todo esto que pasó. Pero Mm. me parece muy importante estar atentos a esto, ¿no? Sí, sí, poner en la balanza en todo caso y no ser fundamentalistas también de los respetos individuales cuando lo que está en juego es nada menos que una generación, porque bien vos decís cómo afectará esto más allá de la coyuntura de un suicidio que afecta a la familia, al entorno, cómo afecta también a la humanidad, ¿no? Porque estamos hablando de un número importante que puede después afectar también la composición futura. Bueno, es todo muy interesante, es todo muy polémico, está todo como en un momento de transición. Es difícil, Sí. a veces es más fácil ser historiador y analizar las revoluciones cuando pasaron, ¿no? Pero cuando uno está en el medio le cuesta también tomar dimensión de lo que está pasando. Pasa con la Sí, pandemia, pero cuando estábamos atravesando la pandemia, uno no sabía muy bien dónde estaba parado. Recién ahora empezás a entender y ver las consecuencias de lo que fue todo eso. Bueno, quizás mm, años, con el paso de los años, nosotros volvamos a estos archivos que estamos generando con Gonzalo y la gente diga, mira estos dos, cómo la tenían clara con esto que se veían venir. Pero es cierto, estamos pasando por un momento muy particular y me quiero quedar con esto último para que cierres vos, con el lado optimista, que es difícil encontrarlo en todo esto, que es la posibilidad de prevenir. Vos estabas tirando
una cifra que a mí me quedó grabada, por más que la dijiste así al pasar, que es casi creo, algo así como el 80% de los casos se pueden detectar y bueno, y prevenir. Que haga esto la inteligencia artificial me parece notable y muy alentador, pero bueno, es como decís, me parece que también hay que tomarlo con pinza y tiene sus cajas y sus lados oscuros, ¿no? Exactamente. Bueno, y como cierre, prestar atención a nuestros chicos y a nuestras chicas, el tiempo que pasan en las pantallas, ver qué hacen en las redes sociales, charlar con ellos, explicar los riesgos, ¿sí? Claro. Creo que es muy importante y hay que tenerlo presente. No tiene que ser un chupete electrónico, las pantallas y las redes sociales. Tenemos que estar presentes, es parte de nuestra vida, eso no lo podemos evitar, pero tenemos que tomarlo como responsabilidad como padres y para cuidar a nuestros chicos. Totalmente. Gonzalo, bueno, te agradecemos muchísimo este contacto. Bueno, vamos a retomar en cualquier momento entonces las charlas con vos y quienes nos estén mirando en el futuro en forma de archivo, les mandamos desde el pasado un saludo grande y te mando del presente a vos un saludo. Te mando un abrazo. Igualmente para todos. Gracias, Pablo. Un cariño. Chao. Gonzalo Norberto estuvo con nosotros aquí en Tendencia, psiquiatra infanto juvenil, matrícula número 118357. Algún día me lo voy a aprender de memoria, así no tengo que usar los anteojos para leerla.